21. Su Siddhi, el valor. Su don, la autoridad. Su sombra, el control. Una vida noble. Su par programado es la clave genética 48. Pertenece al anillo codónico de la humanidad, junto con la clave 10, la 17, la 25, la 38 y la 51. Su fisiología son los pulmones y su aminoácido la arginina. La sombra de la clave genética 21, el control, la desaparición de la jerarquía. Uno de los temas más importantes que mortifican a los seres humanos y que causan un conflicto enorme, además de la violación de los derechos humanos más básicos, es el tema del control. Y el control se basa en un solo asunto, el territorio. Como veremos, hay diferentes modos en los que podemos entender el territorio. El primer territorio sos vos mismo, los confines intelectuales, físicos y emocionales de tu propio ser y los límites de tu aura. Si ampliamos la visión, vas a poder llegar a ver tus relaciones y tus familias como otra forma de territorio. A su vez, tu casa y tu tierra son, por supuesto, la extensión natural de tu territorio familiar. Después podés considerar a toda tu raza o comunidad, el terreno externo sobre el que se ha constituido tu país. Finalmente está la propia tierra, que conforma el territorio donde habitan todos los seres humanos y abarca una enorme extensión. Todos estos territorios vistos en conjunto conforman un potencial para los conflictos humanos que surgen por las ansias de control. Otro modo de analizar esta cuestión consiste en ver tu propia vida como un territorio y los eventos de tu vida como aspectos del mismo que te gustaría controlar. La sombra 21 ve la vida justamente así, y lo hace a un nivel génico profundo e inconsciente. Dado que la humanidad opera desde la frecuencia de la sombra, se nos utiliza para fragmentar la vida en millones de territorios individuales que intentamos controlar. Si consideras que en realidad somos un solo y único organismo unificado, este comportamiento resulta completamente ridículo. Sin embargo, es el modo en el que funciona hoy el mundo. En la frecuencia de la sombra cada uno es víctima. Los controladores son víctimas de su propia necesidad de control y los controlados son víctimas de los controladores. Ahí donde encuentres la sombra 21, vas a encontrar a alguien demasiado débil para controlar cualquier cosa o a alguien con una arraigada necesidad de controlar su entorno. En el pasado el control se enfocaba en los recursos y en la comida, y la comida dependía del mantenimiento y de la defensa del territorio. En el mundo moderno, sin embargo, el campo de batalla ha cambiado, aunque no ha sucedido lo mismo con la dinámica genética. El campo de batalla hoy es el dinero. Y esta sombra 21 tiene mucho que ver con el poder y con el dinero. Sin embargo, en el nivel del don y más allá, vamos a ver que el verdadero poder no tiene nada que ver con el dinero. El control se basa en la opresión y el miedo, lo que crea tensión y barreras en todo nuestro entorno. Y lo que es aún más crucial, crea la noción de jerarquía, ya que existen los controladores y aquellos que son controlados. En ese ambiente deformado, estas relaciones entre controladores y controlados pueden funcionar bastante bien. Es el fundamento de la idea de las clases y las castas, que, en su forma ideal, se convierte en una responsabilidad para las clases superiores que han de alimentar y proteger a las clases inferiores. De esta manera han funcionado la mayoría de las sociedades de nuestro planeta durante milenios, y la mayor parte del mundo aún opera siguiendo ese viejo modelo, que es la base de la noción de realeza y de linajes ancestrales familiares.
Solo muy recientemente se han empezado a cuestionar estos modelos arcaicos y han comenzado a perder poder y también control. Una de las manifestaciones del declive del control jerárquico llegó de la mano de la clase media en los países occidentales. Sin embargo, el nuevo ascenso de la clase media no ofrece un escenario más interesante que aquel otro sistema antiguo. De hecho, genera muchos más problemas. Las familias hoy están más separadas que nunca. Tenemos un mundo donde cada familia va por su lado. La necesidad de controlar simplemente ha cambiado de escenario y el control opera con mucho más fuerza gracias al capitalismo. El tema de control también es el tema del patriarcado. Las formas patriarcales de gobierno conforman los cimientos de nuestras sociedades, desde la política a la educación, pasando por el ámbito de los negocios. La mayoría de los que tienen el control solo están interesados en el poder y el dinero, y aquellos que no están interesados en el dinero o en el poder están generalmente sometidos a los primeros a la hora de emprender cualquier acción. Aparte de unos pocos individuos valientes dotados de verdadera visión, la posición del verdadero poder en nuestro planeta está copado por personas que siguen sus intereses personales. La Sombra 21 te hace ver este escenario como si vos no pudieras derrotar el sistema patriarcal, así que las mayorías de las verdaderas visiones encaminadas a crear un mundo mejor fallan incluso antes de tener una oportunidad. Sin embargo, las primeras olas de una nueva frecuencia están emergiendo en el mundo gracias a que aquellos que tienen el Don 21 están tomando posiciones de poder con la intención de crear el equilibrio necesario y comenzar con el cambio, ya que las frecuencias más elevadas de esta clave no están interesadas en el poder, ni en el dinero, ni en el control, a pesar de tener un don para los tres. Estos verdaderos poderosos están interesados en servir a la comunidad y además tienen el coraje de manifestar sus visiones, lo que marca la diferencia. Hay muchas malinterpretaciones sobre los temas del control y el poder. Siempre habrá personas que sean líderes naturales, pero en las frecuencias superiores se ve el liderazgo como un servicio, lo que significa que quienes sirven con ellos o están bajo sus órdenes no se van a sentir nunca por debajo, sino trabajando conjuntamente con ellos. El problema del viejo sistema no es el modelo, sino la frecuencia de la gente que está en él. En el momento en que un sistema tiene a cada persona colocada en su justo lugar, deja de ser patriarcal o matriarcal para convertirse en sinarcal. La sinarquía es un modelo en el que todos son iguales, pero donde todavía algunos tienen más oportunidad que otros. Esta autoridad, sin embargo, está basada en la frecuencia y no en el miedo. La razón para que la sinarquía tenga éxito allá donde la jerarquía no puede prosperar se basa en que cada persona de la sinarquía se realiza en su rol, sin importar si ese rol acarrea mucha o poca responsabilidad. Para una descripción más completa de este modelo puedes leer la clave 44. La raíz final de las divisiones territoriales a lo largo y ancho de nuestro planeta es la propia desconfianza en la vida. Esta es la verdadera enfermedad humana. Territorio y control, gracias al poder y al dinero, son simples manifestaciones de esta enfermedad. El par programado de la Sombra 21 es la 48, la inadecuación, que respalda todo ese miedo a perder el control del territorio. Lo que pasa es que aún no sabemos que somos una sola entidad. Cuando llegue el tiempo en que podamos ver la verdadera naturaleza de esa entidad como la de una sola familia humana, colectiva y holística, la necesidad de controlar la vida se va a esfumar. Finalmente, los únicos que deberían acceder a posiciones de control serían aquellos que han dejado de querer controlar. Esos son nuestros líderes del futuro en los negocios, en el gobierno y en todos los niveles de las sociedades humanas. Los que continúen intentando mantener atado el control sobre nuestros territorios y sobre las vidas ajenas, al final van a tener que comprender que están luchando consigo mismos. Naturaleza represiva,
sumisa. Todas las naturalezas represivas están basadas en la negación del poder personal. Gracias a la sombra 21, esta negación del poder personal se convierte en sumisión. Las personas sumisas permiten que otros tomen el control sin hacer uso asertivo de su propia autoridad. Además, la naturaleza represiva muestra una tendencia a conceder la autoridad a la vida misma y por lo tanto a no asumir la responsabilidad por la dirección en la que ésta la lleva. Hay una línea muy sutil entre rendirse a lo que nos trae la vida e influir en el camino que toma el propio destino. Las personas sumisas culpan inconscientemente a la vida de todo lo que les pasa, cerrando el acceso a la escena de su propia fuerza de voluntad. La verdadera naturaleza del don 21 es controlar y gestionar situaciones, pero la cara sumisa de la sombra tiene miedo de tomar el control, ya que esto significa que solo ellas son las responsables de sus actos, así como del posible éxito o fracaso consiguiente. Estas personas preferirán no participar en la vida para nada. A menudo se esconden bajo la máscara del despreocupado. Sin embargo, la realidad es que este tipo de gente se está esquivando de tomar en su mano la verdadera responsabilidad. Naturaleza reactiva, controladora. La otra cara de la sombra 21 representa la intensa necesidad de control. Son el tipo de personas que solemos etiquetar como ávidos de control. Su rabia está tan fuertemente intrincada en su ser que no pueden permitir que ningún detalle de su entorno escape a su control. Lo que en la naturaleza represiva estaba suelto, en la naturaleza reactiva está demasiado amarrado. Se trata de personas incapaces de gestionar el cambio, a no ser que se vean instigadas a ello. Si otros transgreden los confines de sus vidas controladas, es probable que detonen toda la tensión y la rabia comprimidas. Este tipo de naturaleza se esfuerza por mantener el control sobre otros, desde los puestos de dominio de la jerarquía o abrazando el discurso de la instancia moral suprema. Desgraciadamente, una insistencia tan constante en mantener el control supone una enorme presión para el cuerpo, especialmente para el corazón. Se trata del tipo de personas que solo pueden volverse humildes gracias a una profunda crisis emocional o física y debido a su incapacidad para dejar ir, a menudo se topan con crisis de este calibre en su vida. El don de la clave genética 21, la autoridad de la sumisión. El don de la autoridad es un don innato. Si tenés el don 21 en tu perfil de lo genético y hablas y actúas desde tu corazón, donde quiera que vayas, vas a inspirar lealtad en los otros. La autoridad es la verdadera vibración de esta clave 21 y se da cuando se encuentra el delicado equilibrio entre permitir que las cosas sigan su propio camino y asumir el control del camino por donde irán las cosas. La autoridad es una frecuencia determinada por la intención. Si reivindicas la autoridad basándote en la jerarquía, tal y como sucede con la sombra 21, entonces gobernás desde el control y el miedo, lo que nunca va a inspirar una verdadera lealtad. En tales casos, la gente de tu entorno parece ser leal, pero si encuentran mejores circunstancias mudan su lealtad con facilidad y rapidez hacia otro lugar. La verdadera lealtad solo se puede mantener cuando la frecuencia del amor sobrepasa la del miedo y los otros depositan su autoridad en esas personas. Este es el verdadero significado de la palabra autoridad. La autoridad no se puede reclamar desde el deseo o la voluntad de detentarla. Solo se puede abordar desde la confianza que otros depositan en vos. La autoridad es un fenómeno dentro del campo áurico que se da entre dos individuos o entre un individuo y un grupo. La verdadera autoridad une,
no controla. Esto se puede comprender mejor a través del arquetipo del amo y el sirviente, que es el fundamento de nuestras sociedades. Muchas de las relaciones más profundas están constituidas por una persona en posición de autoridad y otra en una posición que parece ser de sometimiento. Sin embargo, si ambas partes están de verdad al servicio de la otra, entonces su relación trasciende el estereotipo social de la dominación y la sumisión. Para que este tipo de relaciones funcionen, ambas partes tienen que estar una al servicio de la otra paritariamente. Y si esa premisa se da, la relación puede ser mutuamente beneficiosa y potencialmente muy poderosa. La relación entre la autoridad y la sumisión es una relación entre el yin y el yang, entre las energías masculina y femenina de nuestro universo. La polaridad masculina representa la autoridad y la femenina encarna al súbdito o al sirviente de esa autoridad. A pesar de que esta relación se ha establecido culturalmente en la mayoría de las colectividades y sociedades humanas, lo cierto es que no tienen nada que ver con hombres y mujeres. Las mujeres también pueden ser la autoridad y los hombres los sirvientes. Lo mismo es aplicable al matriarcado y el patriarcado, ya que ninguno funciona a no ser que la intención original de la relación sea pura. Si el lado femenino es demasiado sumiso, entonces el lado masculino será demasiado controlador y viceversa. Cualquier desequilibrio en este tipo de relación es la manifestación de algún aspecto de la sombra 21. No puede haber ninguna necesidad de poder o de resentimiento por ninguna de las dos partes. El equilibrio de los arquetipos es la marca distintiva de las frecuencias superiores de este don 21. Vas a ver que todas las relaciones representan este mismo drama. Es el meollo de las relaciones entre padres e hijos, maridos y mujeres, empleados y empleadores. La belleza y la magia de este don 21 suceden cuando cada parte de la relación se rinde a la otra. Cuando la autoridad se convierte en sirviente y el sirviente se vuelve autoritario, entonces la relación resuma poder. Vista desde afuera, una relación de este tipo puede parecer desequilibrada, pero en la vivencia interior, el equilibrio de poder se ha revertido. Solo cuando esto se da, se hace patente el verdadero significado de la autoridad. En grandes grupos, comunidades, compañías, incluso en los ejércitos, si la figura de autoridad representa y conecta con todos sus subordinados, van a inspirar una clase de lealtad que unirá con fuerza al grupo. Este tipo de liderazgo es muy diferente del que presentan las claves 7 o 31, que se basan en la capacidad de soltar todo el control y confiar en que el espíritu colectivo del grupo tome sus propias decisiones. En el caso del don 21 se hace un pacto para que una persona se pueda convertir en la que toma las decisiones por todo el grupo, lo que la transforma, por lo tanto, en responsable de dicho grupo. Hay muchos estilos de liderazgo en la matriz genética. Mientras que el don 31 representa la voz del grupo, el séptimo don representa el corazón del grupo. El 21º don representa la voluntad del grupo. Por lo tanto, estas personas son designadas para asumir más responsabilidad que otros seres humanos, porque su voluntad afecta a todos los que se han sometido. La clave está en el deseo de los sometidos que buscan ser representados por alguien que ha sido elegido para ser la autoridad. Como hemos visto, cuando estas relaciones trabajan a una frecuencia suficientemente elevada, el que representa el papel de la autoridad se convierte en el que conduce el poder de sus seguidores. Cuando esto sucede, también sucede la trascendencia. Tales relaciones están fundadas sobre todo en la afinidad más que en la majestuosidad. Las figuras de autoridad, como veremos en las frecuencias superiores, deben permanecer continuamente en comunión con aquellos que están debajo de ellos en la jerarquía. Solo cuando suceda esta fusión y trascendencia de estereotipos culturales va a poder el espíritu más elevado encarnarse en el grupo humano.
Esta clave genética 21 se puede comprender aún más en el contexto más amplio de su anillo codónico, el anillo de la humanidad, ya que en él se configura como parte integrante de los diversos aspectos de las heridas humanas. La herida sagrada en el corazón de la humanidad y la razón de todos nuestros sufrimientos se pueden sanar gracias a las claves genéticas contenidas en el anillo de la humanidad. La jerarquía es una de nuestras heridas humanas más antiguas y, como cualquier otro aspecto de nuestro sufrimiento, solo se puede curar con el amor. Para activar las frecuencias superiores de esta clave genética hay que tener un gran valor, porque es necesario que un ser humano se rinda completamente a otro, ya sea a través de la autoridad o de la sumisión. El hecho es que la rendición convierte a la autoridad en sumisa y a la sumisión en autoritaria, que es precisamente lo que sana la herida y pone fin a la jerarquía y al control. El CD de la clave 21, el valor, la nueva era de la caballería. En el don 21 vimos que la verdadera autoridad basada en el servicio inspira lealtad. En los niveles de conciencia más elevados, esta pareja de poder y amor da lugar a un ideal grande e inigualable, el ideal del valor. Tendemos a asociar el valor con el coraje, particularmente con el coraje mostrado por los soldados que van a la batalla. Aunque hay algo de verdad en esta imagen, el uso de la palabra valor como un aspecto psíquico de la conciencia nos lleva aún más allá de la idea del coraje contra la adversidad. El valor es una frecuencia superior de esta clave 21. Se trata de un campo de energía vivo que se ha liberado en el mundo gracias a una particular impronta química de tu genética. El valor es la consecuencia de otra palabra poderosa, la nobleza. Comprender la nobleza significa bucear en el ámbito del destino humano. En la historia social de la humanidad y en nuestro inconsciente colectivo ha persistido una idea de ser humano majestuoso. El rey, la reina, el emperador, la emperatriz, como símbolo del potencial supremo de un hombre y una mujer. La nobleza es una cualidad asociada generalmente con la realeza o el pedigrí genético, aunque a lo largo de los siglos nuestro intento humano de conferir este tipo de proyecciones sobre determinados seres humanos los hemos sufrido generalmente como un escarmiento. La nobleza, tal y como hemos descubierto, tiene poco que ver con la sangre azul y mucho más con el carácter. Además, la mayoría de nuestros mitos se centran en esta noción de nobleza y valor humanos. El valor se puede entender como la nobleza en acción. Contiene virtud, sabiduría, amor, coraje y sobre todo sacrificio. Una hazaña verdaderamente valerosa es un acto de total autorrendición en el que pones todo tu ser a servicio de un ideal mayor. En nuestros libros de historia lo podemos encontrar en la descripción de los que han muerto por su rey y por su país. Pero en el lenguaje de los Siddhis se trata de morir en el ideal de lo divino. En el nivel de frecuencia de la sombra, la necesidad de control promueve el miedo y las reacciones de los otros. A nivel del don, la autoridad inspira lealtad. A nivel sídico, el valor invoca la comunión. Hay una profunda conexión genética entre el CD 45, la comunión, y el CD 21, el valor. La comunión tiene que ver con fundir tu ser individual con el cuerpo colectivo superior, que es precisamente lo que sucede gracias a la frecuencia del valor. El valor no necesita ni actuar. Se trata de una vibración de tal intensidad que hace que el corazón de los otros se conmueva. Es el reconocimiento de la verdadera nobleza en otro y el darse cuenta de que el otro es tu propio espejo. Al ser un aspecto del anillo de la humanidad, vemos que todos los seres humanos tienen este reconocimiento superior como destino final. No importa quién seas o qué tipo de vida lleves,
en un determinado momento de tu vida, y en el guión de tu vida futura vas a depender de ello. Actuar con valor presupone la entrada en un mundo superior. El valor es la primera gran manifestación de ruptura de la tensión entre los polos opuestos de las relaciones. Es la reverencia de un ser humano ante otro, en el que encuentra la nobleza manifestándose. Desde el punto de vista místico, esto se representa con la cuarta iniciación del matrimonio, que se puede ver en la clave 22, en la que la cualidad del valor es capaz de terminar con la aniquilación mediante su autosacrificio por otro ser. Es la absoluta rendición del control desde el rol jerárquico. Esto quiere decir que socialmente te rindes a tu posición y que místicamente te rindes a tu karma. El valor es el coraje total y el amor por ver el reflejo divino en la cara de los demás. No importa lo desagradable que ese otro aparente ser. Como arquetipo, valor significa el fin de todo karma, incluso aunque en los estados precedentes a menudo acarreara una enorme cantidad de dicho karma. El valor tiene que forjarse en el yunque de la vida. Tenés que darte cuenta de que no importa lo turbias que sean las aguas en las que te encontres, tu naturaleza pura jamás se va a poder manchar. Si la clave genética 21 forma parte de tu perfil hologenético personal, entonces hay muchas posibilidades que tengas que ensuciarte algunas veces las manos hasta que comprendas esta paradoja. Para ser un maestro, es decir, un ser que ha alcanzado la realización a través de este CD, tenés que predicar con el ejemplo. Tenés que saber el horror que supone vivir en las más cerradas jerarquías de control. Tenés que comprender la necesidad de los seres humanos de tener control, entrando en las profundidades de tu propio miedo a perder el control. Tenés que ser probado por las fuerzas que no van a renunciar al control y te vas a ver continuamente sometido a controles externos. Cuando veas que ninguna forma de control externa te puede robar tu nobleza verdadera, el CD del valor va a surgir por fin dentro de tu ADN. El ser que alcanza la realización a través de este CD no se siente nunca como una figura de autoridad, incluso cuando puede que lo sea. Esta gente poco común se va a relacionar con vos como un amigo, a pesar de la exquisita fragancia de su estado de conciencia. Es esta cualidad tan humilde del CD del valor la que crea profundos niveles de comunión entre los seres humanos. Aunque el CD 21 puede ser increíblemente humilde y amistoso, también es capaz de pegar fuerte si se ve amenazado por las fuerzas del miedo. Se trata del campo de energía del verdadero caballero, simbolizado en el corajudo y cortés acto heroico que caracteriza a todos los grandes héroes y heroínas. Esas fuerzas van a luchar por los más altos ideales y van a sostener esta idea para todos sus seguidores. Los que tienen este CD morirían con gusto por un ideal superior, por ejemplo, por el ideal de comunión entre todos los seres humanos. Las vidas de este tipo de gente se convierten en vidas míticas, a menudo por la naturaleza de su muerte, que se suele realizar como sacrificio. Pero el despertar que llega a través del CD no incluye necesariamente una muerte de esas características, que no es más que la simbología asociada a la expresión más elevada de esta clave genética 21. Con el advenimiento de la clave 55 y su regreso al despertar del espíritu romántico de la humanidad, el CD 21 se está acomodando en otro nuevo mito, el de la caballería de la nueva era. La esencia del valor se puede encontrar en el símbolo del polo masculino que se rinde al femenino. El par programado de este CD 21 es el 48, la sabiduría, que es uno de los grandes arquetipos del divino femenino. El valor, por lo tanto, representa la rendición del control, simbolizado por el hombre, a la confianza, simbolizado por la mujer. Esta rendición tiene como resultado la aniquilación absoluta de la fuerza masculina por la fuerza femenina, una antigua representación mítica que se encuentra en muchas creaciones mitológicas ancestrales.
La rendición de lo masculino a lo femenino crea una inversión de papeles y de polos, y así se puede completar la realización. Curiosamente, es gracias a esta divina pareja cómo las fuerzas femeninas reciben todo el apoyo de las masculinas. En otras palabras, la fuerza masculina recibe su investidura como caballero y toma su poder si, y solo si, se rinde a lo femenino. Es importante comprender esta imagen en una verdad interna más que en una representación literal del hombre y de la mujer. El poder del valor podría resumirse, por lo tanto, como el coraje y el amor que se pueden encontrar al morir el ser inferior dentro del desconocido mundo del ser superior.